¿Cómo están, queridos niños, el día de hoy? ¿Muy bien? Sí, perfecto, muy bien, muy bien. Qué bueno que todos se encuentren bien de salud y sobre todo listos y atentos para aprender. Hoy día va a ser un tema muy interesante y yo sé que a todos ustedes les va a agradar, ya que vamos a hablar sobre el cuento. Y todos sabemos que cada uno de nosotros tiene mucha creatividad, tiene mucho ingenio y eso es lo que se necesita justamente para poder crear un cuento. Entonces hoy día todos vamos a terminar la clase y a desarrollar nuestro propio cuento teniendo como base la explicación del día de hoy. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Muy bien que todos estén de acuerdo. Vamos a ver entonces. Primero tenemos que saber qué cosa es un cuento. Llamamos cuento a aquella narración normalmente corta, donde van a participar personajes que son los que van a crear y van a realizar acciones, sucesos, hechos. Estas acciones, estos hechos, estos personajes las van a realizar en un lugar y en un tiempo determinado, establecido. Ahora vamos a ver nosotros cuáles son las partes que debe tener todo cuento. El cuento presenta 3 partes. 1, 2, 3. 3 partes. Primera, la introducción. Segunda, el nudo. Y tercero, el desenlace. Miss, pero explíquenos bien, por favor. Espérense, vamos con calma. Solo estoy mencionando. Ahora sí, voy yo a empezar a dar los conceptos de cada uno de ellos. Primero tenemos la introducción. La introducción de un cuento es la primera parte. Es cómo va a iniciar el cuento. En esta primera parte del cuento, nosotros vamos a hacer una descripción. ¿Qué vamos a describir? Describimos el lugar donde va a suceder, el tiempo, la época. Describimos además a los personajes. Presentamos a los personajes y de manera muy sutil vamos a presentar aquí la problemática que se va a desarrollar en el cuento. Recuerden, cuando hablamos de introducción, podemos relacionarlo con las siguientes preguntas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tiene que ver con la época o el tiempo en que se va a desarrollar la historia. ¿Dónde? ¿Dónde? Tiene que ver con el lugar. ¿Quién y quiénes? Estamos hablando de los personajes del cuento. Ahora bien, vamos a continuar. Normalmente, los cuentos siempre van a iniciar con estas frasecitas. Había una vez, en un lugar muy lejano. Érase una vez, hace mucho tiempo. Normalmente inician con estas frases. Ojo, no es una regla. Tú puedes cambiar. Ahora vamos a lo que es la introducción. La introducción del cuento, vamos a ver aquí un ejemplo. Hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos
que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. Este es un ejemplo de una introducción del cuento El traje nuevo del emperador, escrito por Hans Christian Andersen. Ahora vamos con la siguiente parte del cuento y este es el nudo. El nudo viene a ser la parte más importante del cuento. Miss, ¿pero por qué es la más importante? Yo te voy a explicar. Es la más importante porque aquí nosotros vamos a observar toda la trama de la historia, todos los hechos que suceden. Vamos a dar a conocer la problemática de la situación en el cuento. Bien, vamos a explicar aquí. En el nudo vamos a hallar dos partes, el problema y las acciones o también llamados los sucesos. El problema, ¿en qué consiste? Es algo especial y aparece o sucede, que se va a realizar. Las acciones son las distintas situaciones o hechos que el personaje principal o los personajes principales van a realizar para tratar de darle solución a la dificultad planteada. Luego tenemos el nudo. Dice, se cuentan todas las situaciones. Se cuenta aquí, tienes que contar todo, los problemas, los enredos, los sucesos que van a surgir a los personajes. Aquí cuentas todo. Además, tienes que tener en cuenta que generalmente en el nudo nosotros vamos a notar mucho que aparecen los diálogos. ¿Qué son los diálogos? Son conversaciones. ¿Entre quiénes se van a dar estas conversaciones? Entre los personajes. ¿Correcto? Miss, ¿y cómo sé yo cuando hay un diálogo? ¿Recuerdas que habíamos dicho que los diálogos se iban a señalar cuando hay una rayita antes? Sí, Miss, ya me acordé. Entonces, tenemos que tener, cuando nosotros vayamos a crear nuestro cuento, tenemos que también tener en cuenta los diálogos. Ahora vamos a ver un ejemplo del nudo de un cuento. Los padres apenas durmieron y después del desayuno siguieron buscando. Cayó la lluvia y después nevó. Y los padres seguían buscando. ¡Garbancito! ¿Dónde estás? Llamaba a voz en grito. ¡Aquí estoy! ¡En la tripita del buey! ¡Donde ni nieva ni llueve! Escucharon a lo lejos. Este es un ejemplo del nudo del cuento de Pulgarcito, escrita por los hermanos Grimm. Vamos ahora al desenlace. El desenlace es la última parte del cuento, ¿no? Y aquí podríamos decir que esta es la parte más corta que tiene el cuento y además aquí en el desenlace se va a dar solución a la dificultad tenida por los personajes o el personaje principal en el nudo. El desenlace presenta dos elementos, la conclusión y el final. En la conclusión se soluciona el problema y en el final todo vuelve a comenzar como al inicio del cuento. Vamos ahora con un ejemplo del desenlace. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Vamos a utilizar ciertas palabritas, así como al inicio también se podían utilizar palabritas establecidas, aquí también podemos concluir nuestro cuento con palabritas establecidas. Y dice, y finalmente, y fueron muy felices y colorín colorado. Con cualquiera de esas palabritas, vamos al ejemplo. El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey. Y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en gran señor.
y ya no corrió tras las ratas, sino para divertirse. Este es el desenlace, un ejemplo del desenlace del cuento El gato con botas de Charperry. Vamos ahora nosotros a contarles un cuento. Todos muy atentos, pero muy atentos. El cuento se llama Los malos vecinos. Introducción. Había una vez un hombre que salió un día de su casa para ir al trabajo. Y justo al pasar por delante de la puerta de la casa de su vecino, sin darse cuenta, se le cayó un papel importante. Su vecino, que miraba por la ventana en ese momento, vio caer el papel y pensó, ahora vamos con el nudo. ¡Qué descarado! El tío va y tira un papel para ensuciar mi puerta, disimulando descaradamente. Pero en vez de decirle nada, planeó su venganza. Y por la noche vació su papelera junto a la puerta del primer vecino. Este estaba mirando por la ventana en ese momento y cuando recogió los papeles encontró aquel papel tan importante que había perdido y que le había supuesto un problemón aquel día. Estaba roto en 1000 pedazos y pensó que su vecino no solo se lo había robado, sino que además lo había roto y tirado en la puerta de su casa. Pero no quiso decirle nada y se puso a preparar su venganza. Esa noche llamó a una granja para hacer un pedido de 10 cerdos y 100 patos y pidió que los llevaran a la dirección de su vecino, que al día siguiente tuvo un buen problema para tratar de librarse de los animales y sus malos olores. Pero como estaba seguro de que aquello era idea de su vecino, en cuanto se deshizo de los cerdos, comenzó a planear su venganza. Y así, uno y otro siguieron fastidiándose mutuamente, cada vez más exageradamente. Y de aquel simple papelito en la puerta llegaron a llamar a una banda de música o una sirena de bomberos, a estrellar un camión contra la tapia, lanzar una lluvia de piedras contra los cristales, disparar un cañón del ejército y finalmente una bomba terremoto que derrumbó las casas de los dos vecinos. Ambos acabaron en el hospital y se prepararon y se pasaron una buena temporada compartiendo habitación. Al principio no se dirigían la palabra, pero un día, cansados del silencio, comenzaron a hablar. Con el tiempo se fueron haciendo amigos hasta que finalmente un día se atrevieron a hablar del incidente del papel. Entonces se dieron cuenta de que todo había sido una coincidencia y de que si la primera vez hubieran hablado claramente, en lugar de juzgar las malas intenciones de su vecino, se habrían dado cuenta de que todo había ocurrido por casualidad y ahora los dos tendrían su casa en pie. Desenlace. Y así fue, hablando como aquellos dos vecinos terminaron siendo amigos, lo que les fue de gran ayuda para recuperarse de sus heridas y reconstruir sus maltrechas casas. ¿Les gustó el cuento, chicos? Sí, ¿no es cierto? Un cuento muy bonito, pero principalmente debemos rescatar la enseñanza que nos da este cuento. Nosotros debemos siempre conversar si tenemos una situación o tenemos un problema. Lo primero que debemos realizar es conversar para poder solucionar nuestras dificultades con otras personas. Muy bien, chicos, espero que este cuentito les haya servido de mucho y sobre todo que pongan en práctica la comunicación para solucionar cualquier incidente.
Nos vemos. Chao.